en la primera carta a los Corintios, capítulo 16 y versículo 15, donde dice: Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Comienza diciendo este versículo: Hermanos, ya sabéis. Aquí Pablo formula un ruego a los creyentes en Corinto, y note que este ruego está inicialmente al principio del versículo en el texto griego, aunque algunos, por otro lado, traductores, como la Reina Valera, lo colocan al principio del siguiente versículo. Pero realmente ambos son una sola cláusula, de modo que debe de situarse tal como está en los manuscritos. Es por eso que no establece aquí tampoco un mandamiento aquí. Es por eso que no establece aquí tampoco un mandamiento apostólico como pudiera haber hecho. Simplemente está aquí rogando a quienes llama una vez más en la epístola hermanos. Por tanto, Pablo está aquí exhortando a todos los hermanos, ya que entre los que había algunos que no estaban ellos dispuestos a sujetarse al liderazgo de la Iglesia. Y uno de los problemas allí consistía en no reconocer y obedecer a los líderes espirituales, llegando incluso a no reconocer al apóstol, como se pone de manifiesto, porque había 4 grupos que reconocían a 4 líderes distintos, como señala el capítulo 1 y versículo 12. Sigue diciendo este versículo que la familia de Estefanas. Aquí les recuerda, puesto que ellos tenían que saberlo, cómo demuestra el uso del verbo saber, conocer, está en perfecto de indicativo, y en esta forma se refiere a un conocimiento que había antes de este escrito. Literalmente, habéis conocido. Le está hablando de la familia de Estefanas, y esta familia se mencionó antes en la epístola en el capítulo 1 y versículo 16. Este era un converso de Corinto, bautizado por Pablo, aunque no se dice nada más de él en el Nuevo Testamento. Sigue diciendo este versículo: Pablo está diciendo que esta familia era las primicias de Acaya. Posiblemente esta era la primera familia que abrazó el Evangelio en esta región, ya que Acaya era la provincia del sur de Grecia, en cuyas ciudades más importante estaba Atenas y Corinto. Es por tanto posible que, puesto que estos fueron convertidos en la primera visita que Pablo hizo a la provincia, pero también podría, por otro lado, referirse como primicias a los primeros cristianos que se dedicaban a pleno tiempo a la obra del Señor. Ahora bien, ambas cosas son posibles aquí, aunque generalmente los comentaristas se decantan por la primera, esto es, como los primeros conversos de Acaya. Continúa diciendo este versículo: y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. El apóstol les recuerda que toda la familia se había dedicado al ministerio, aquí que equivale al servicio del culto, que en muchos lugares se vierte por diáconos. Así pues, esto indica simplemente que todos ellos estaban al servicio del Señor, y sirviendo al Señor servían también a los santos. Por otro lado, algunos consideran que no corresponde en un tiempo tan reciente de la fundación de las iglesias. Considera esto como una dedicación a pleno tiempo a la obra del Señor. Pero en cualquier caso, es una expresión para referirse a una dedicación voluntaria para servir en cualquier aspecto, en el ministerio cristiano. Note que estaban al servicio de la iglesia, y Estefanas estaba con Pablo cuando escribió la epístola, como así señala el capítulo 1, versículo 16, capítulo 16, versículo 15 y versículo 17. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Comienza diciendo este versículo: Os ruego que os sujetéis a personas como ellos.
Los creyentes en Corinto tenían entre ellos tensiones y tal vez como consecuencia de su poca madurez espiritual. Estas se manifestaban en la falta de conocimiento y también en la sujeción al liderazgo en la iglesia. Sigue diciendo este versículo, y a todos los que ayudan y trabajan. Note que antes les recordó que la familia de Estefanas se había dedicado al servicio de los creyentes. Por tanto, por una simple correspondencia, también ellos debían corresponder con ayuda financiera para el sostenimiento y sobre todo con el respeto y la sujeción que se requiere para el liderazgo de la iglesia. Pablo lo hace extensivo a todos los que estén en la situación de la familia de Estefanas, cuando dice, y a todos los que trabajan y ayudan. Se ha considerado anteriormente sobre el respeto y obediencia a los líderes pastores en la iglesia local. Por ejemplo, como así señala en Hebreos capítulo 13 y versículo 17, ya que la enseñanza bíblica en general sobre esto es que la iglesia se deje persuadir por los líderes, esto es, por quienes son reconocidos como tales, no por haberles concedido una titulación para el ministerio, sino porque colaboran y también trabajan. Esta demanda tiene que ver con la obediencia a quienes han sido puestos por Dios en el liderazgo de la congregación. Note que no es una obediencia por imposición, sino por persuasión. Y especialmente tiene que ver no solo con los pastores que han de ser obedecidos, porque así lo enseña la palabra, sino también a los líderes en general, como puede ser, por ejemplo, el caso de los que ejercen el oficio de ancianos. Estos hermanos son los responsables del orden y de la conducción, por lo que deben ser respetados en aquello que contribuya al establecimiento del orden en la iglesia local. Debe de entenderse siempre que tanto el orden como la conducción han de ser establecidos sobre bases bíblicas y también razonadas. Es decir, el liderazgo no es libre para establecer formas y mandatos conforme a su criterio personal, sino en base a la orientación bíblica, asentando todo sobre la autoridad de la palabra de Dios. Por tanto, los guías en la iglesia no ejercen autoridad por coacción, sino por persuasión, como así señala la primera carta de Pedro, capítulo 5 y los versículos 1 al 3. Note que ninguno de ellos es autoridad en sí mismo, sino que el ejercicio de autoridad deriva de dos elementos. Primero, de la palabra de Dios que hace consistente la demanda establecida. Y en segundo lugar, de la dirección del Espíritu que actúa en ellos. También debe de recordarse que la conducción para el liderazgo es la de ser personas espirituales, como el caso de los primeros diáconos. Para estos, que están dedicados a servir a los creyentes y trabajar para el crecimiento de la obra del Señor, se requiere la sujeción de la iglesia local, porque todo cuanto ellos determinen y propongan tiene que tener base en la Escritura, siendo razonada la decisión que se tome ante la congregación para que la acepten como algo fundamentado con la autoridad bíblica. Pablo está pidiendo a los creyentes en Corinto la subordinación a los líderes que se traduce en el texto de la Reina Valera como sujeción, no en el sentido de un esclavo a un dueño, sino de hermanos que agradecen a Dios el liderazgo que Él mismo levantó para conducir su iglesia. Demandas, pues, la aceptación de las instrucciones recibidas y la docilidad para con los líderes, cediendo ante la razón de sus palabras que sustentan no la autoridad de ellos mismos como autoridades, sino la procedencia de la palabra que respalda sus decisiones y sus vidas.
Continuará con el versículo 17, donde dice: Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Comienza diciendo este versículo: Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico. El apóstol, en la distancia, con la carga de los problemas de la iglesia en Corinto, sentiría el profundo deseo de desplazarse hasta allí y ayudar en la resolución de ellos. No cabe duda que él era sensible a los problemas de la iglesia, como él mismo cuenta, por ejemplo, cuando dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Por tanto, en la lejanía estaba preocupado y también orando por los corintios, ya que para él fue motivo de alegría la llegada de los hermanos que está mencionando: Estefanas, Fortunato y Acaico. Estos tres hermanos eran de la iglesia en Corinto. ¿Acaso fueron portadores de la carta que la primera envió a Pablo con las consultas que el apóstol contestó en esta, como señala el capítulo 7, versículo 1? Fortunato pudiera ser de la familia de Estefanas, esto como mera suposición y nada más, ya que parece ser que es mencionado por Clemente Romano en su primera epístola. Y en cuanto a Acaico, pudiera por su nombre ser un liberto que residía en Corinto, y Pablo enviaría por mano de estos tres y de Timoteo la epístola a los creyentes de Corintio. Sigue diciendo este versículo: pues ellos han suplido vuestra ausencia. La nostalgia que producía en Pablo la lejanía de los corintios fue suplida por los tres hermanos de aquella iglesia que le visitaron. Aquellos llenaron con creces la añoranza que tenía por la iglesia en Corinto, ya que la presencia de estos hermanos compensaba en gran modo la ausencia de los corintios. Además de unos días en que acompañaron al apóstol, informaron también de cuál era la verdadera situación de la iglesia. Para Pablo, la compañía de estos tres hombres era como si fuese la de la iglesia entera, como ocurría también con Epafrodito, que aun exponiendo su propia vida, suplió lo que faltaba de los filipenses, como señala Filipenses capítulo 2 y versículo 30. Continuará con el versículo 18, donde dice: porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconocer, pues, a tales personas. Comienza diciendo este versículo: porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Aquí Pablo es un cristiano positivo, y no cabe duda que en las conversaciones que habían tenido con los tres corintios se habría hablado de la dificultad y también los problemas graves que había en la congregación. Sin embargo, no recuerda nada de esto en el momento de referirse a los tres que habían llegado desde Corinto, ya que simplemente hace referencia a lo que para él supuso esa llegada, un verdadero refrigerio de parte del Señor, ya que estos tres hermanos dieron descanso al corazón de Pablo por la comunión mostrada y también el compañerismo en el servicio al Señor. Pero todavía más, ese fue también el sentimiento que el apóstol atribuye a la iglesia que lo había enviado. Aquellos habían confortado su espíritu, y añade también, y el vuestro. Por otro lado, el pronombre personal vuestro es genitivo en el texto griego, ya que permite entender la frase de dos maneras. La primera, como genitivo objetivo, indicaría que aquellos tres líderes de la iglesia en Corinto habrían llenado de alivio el corazón de los creyentes en aquella iglesia, supliendo con ella la ausencia de Pablo. Y el segundo, como genitivo subjetivo,
permite entender que el gran deseo que tenía por ver a los creyentes de Corintio fue llenado por la presencia de estos tres. Más bien se debe de entender esta segunda manera, ya que ellos entregaron la carta con las preguntas de la Iglesia e informaron a Pablo de que a pesar de las dificultades los creyentes permanecían como hermanos y esperaban para llevar la respuesta y el mensaje de Pablo a la congregación. Sigue diciendo este versículo: reconoced pues a tales personas. El apóstol les manda que reconozcan a estas personas y que lo hagan por el trabajo que habían hecho para ellos. Esto exige respeto hacia tales personas. Suponía también que al regreso los recibieran con gozo en plena comunión en el Señor y teniéndolos en alta estima. Recomendación semejante a la que hizo a la iglesia de Filipos acerca, por ejemplo, de Epafrodito, como señala Filipenses capítulo 2 y versículo 28. Esta recesión gozosa debía de extenderse a todos los que eran como ellos, versículo 16, ya que es una manifestación propia de afecto y respeto para los que sirven al Señor, porque haciéndolo a ellos, lo estaban haciendo también para Él. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Comienza diciendo este versículo: las iglesias de Asia os saludan. Los saludos que se envían ahora proceden de las iglesias de Asia, y este nombre se refiere al territorio proconsular del que Éfeso era la capital. El nombre de las 7 iglesias de esta provincia aparece en los primeros capítulos de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Y la mayoría de ellas habían sido fundadas por el apóstol Pablo en su ministerio de predicación del Evangelio. Otras debieron de haber sido alcanzadas desde las iglesias fundadas. Pablo estaba en contacto con ellas y desde aquí envía saludo a la congregación de Corinto, de sus hermanos en la provincia de Asia. Sigue diciendo este versículo: Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. El otro saludo es de Priscila y Aquila, junto con otros muchos que se reunían como iglesia o grupo de iglesia en su casa. En la época apostólica, como ya se ha considerado en este comentario, era habitual que los creyentes se reuniesen por las casas para la oración, la comunión y la edificación. En la de este matrimonio se congregaba la iglesia o quizás una porción de la misma. Donde estuviesen tenían su casa abierta a los creyentes para la reunión de la iglesia, como así señala Hechos de los Apóstoles capítulo 18 y los versículos 1 al 3. Y posiblemente, como constructores de tiendas de campaña, tenían un lugar espacioso en su casa para recibir un buen número de creyentes. Aquila era un judío converso, oriundo de Ponto, que con seguridad adoptó el nombre latino, y aparece siempre en compañía de su esposa Priscila, y el nombre de esta figura generalmente delante de su marido, como por ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo 18, versículo 26, Romanos capítulo 16, versículo 3, Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 19. Pero solo en 2 lugares Aquila aparece primero, como es Hechos de los Apóstoles capítulo 18 versículo 2 y Primera de Corintios capítulo 16 versículo 19. Note que Pablo lo conoció en Corinto, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 18 y versículo 2, trabajando juntos en el trabajo secular de confeccionar tela y fabricar tiendas de campaña. Este matrimonio había sido expulsado de Roma por el decreto del emperador, Claudio,
contra los judíos en el año 49 después de Cristo. Y desde Corinto viajaron con Pablo a Éfeso, donde tuvieron el encuentro con Apolos, al que ayudaron en la comprensión precisa de las verdades bíblicas, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y los versículos 24 al 26. Estando en Éfeso, Pablo escribió la epístola, y más adelante están en Roma, cuando el apóstol escribió a la iglesia en la capital del imperio. Note que el testimonio del apóstol en este escrito es que ellos habían arriesgado sus propias vidas por él, cosa que todas las iglesias le agradecían, como señala Romanos capítulo 16 y los versículos 3 y 4. En el último escrito de Pablo a Timoteo, radicado en Éfeso, el apóstol le envía sus saludos, como señala la segunda carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 19. Y voy concluyendo con esto. El matrimonio compuesto por Aquilas y Priscila formaba parte de los colaboradores más eficientes y dedicados de Pablo. Aquí ellos, con la iglesia que está en su casa, envían saludo a los corintios. Note por otro lado que las casas eran el escenario natural donde la iglesia floreció, como señala, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 15, Romanos, capítulo 16, versículo 5, Colosenses, capítulo 4, versículo 15 y Filemón, capítulo 1, versículo 2. Estas estaban formadas de grupos pequeños de creyentes en los que dominaba un ambiente familiar, cálido e íntimo, ya que su estructura era sencilla y fue la clave de su penetración y también multiplicación. Amigo y amiga oyente, hay personas que piensan que para reunirse la Iglesia de Jesucristo es necesario ir a una catedral o a una iglesia determinada. Sin embargo, la Biblia nos enseña que para que la iglesia del Señor se multiplique, lo más importante es disponer el corazón y no tanto el lugar. Caso, por ejemplo, de Lidia, en Filipos, que escuchó la palabra que Pablo estaba predicando y Dios abrió su corazón. Ya que la iglesia no son las paredes, no es en la catedral, sino que son las personas. Ahora bien, amigo y amiga oyente, haré dos preguntas y son las siguientes. ¿Formas tu parte de la iglesia de Cristo? Y la segunda ¿es Jesucristo tu Salvador? Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si nunca antes le has invitado a Jesucristo a que venga a tu corazón, si nunca antes ha orado al Señor, pidiéndole, rogándole que sea tu Salvador, de nada sirve que te congregues en una catedral, en una iglesia señalada, si Jesucristo no es tu Salvador. Por ello es importante que tú le aceptes en primer lugar en tu corazón y dejes que su Espíritu haga su obra en ti. Ora conmigo si nunca antes la has hecho y repite esta oración que yo voy a hacer. Y di: Señor Jesús, vengo ante ti. Pienso que soy una persona creyente, pero en realidad nunca te he invitado ni aceptado como Salvador personalmente. Pensaba que pertenecer a una iglesia determinada, esto ya era suficiente. Pero ahora vengo ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Me arrepiento de ellos y ahora te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi único Salvador. Gracias te doy, en tu nombre. Amén.